Buenos días, continuando con el curso de Autoliz, en este video vamos a ver entrada de datos. Entonces, ¿qué objetivo tenemos para este video? Bueno, primero que todo, conocer las funciones que nos van a permitir capturar los datos ingresados por el usuario, ya que muchos, más bien dicho, casi todos nuestros programas van a necesitar ciertos datos. Puede ser un número, puede ser una distancia, un ángulo o hasta incluso un archivo, ¿no? De tal manera que en estos datos esté todo el input que necesita nuestro programa para poder funcionar, ¿no? De la manera que requiera el usuario. Entonces, primero vamos a comenzar con lo más sencillo, que es que son las funciones getReal. getReal va a tomar como input un mensaje, en este caso una cadena. En este caso la cadena es ingreso un número. Entonces, eh, yo colocando esto en la consola de comandos, que ya tenemos acá, voy a poder capturar un dato, getReal. Y vamos a poner ingreso un número. Y podemos incluso guardar este número, capturar este número, digamos, una variable, setQA. Entonces lo colocamos y ingreso un número. Vamos a poner 10. Entonces acá nos devuelve 10, ¿no? Si nosotros ponemos A, 10, ¿no? También podemos capturar una cadena, un string. Acá ponemos, por ejemplo, 42. Lo único que va a cambiar es esa función, getString. Y tenemos una cadena 42, ¿no? Entonces, ahora, es cierto que a veces, por ejemplo, nosotros, al momento de colocar offset, el comando offset, siempre van a haber valores por defecto, que es 4. Por ejemplo, si yo pongo enter, automáticamente va a ser 4, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr eso, ¿no? Para, nuestro, para nuestra función de input, ¿no? Podemos crear una función personalizada. Acá, por ejemplo, si queremos que aparezca un valor por defecto, por ejemplo 20, vamos a tener que crear una función, cual vamos a llamar default value, en el cual va a tener tres parámetros de entrada, uno que es fun, otro que es mensaje y otro que es value. Y, y este de acá va a ser nuestro dato de salida, o sea, lo que va a retornar la función, ¿no? Va a ser una variable local, ¿no? Como hemos visto en anteriores videos. Así que, ¿cuál es la idea sobre la cual vamos a crear esta función? Primero que todo, si es que el valor retornado con este, por ejemplo, getReal es nulo, o sea, digamos, yo pongo enter, me retorna nil, va a tomar un valor por defecto. Pero si es que este valor no es nil, o sea, tiene un cierto valor, va a retornar ese valor. Por lo cual, esa es la razón por la cual pongo if. O sea, si todo esto, si toda esa expresión desde aquí hasta aquí me da, o sea, tiene un valor, va, lo que va a hacer es, va a tomar en cuenta, o sea, o va a devolver esta variable. Si no, entonces va a devolver el valor por defecto, si es que es nil. Entonces, analizando un poquito más esta función, vemos que primero tenemos un mensaje, un strcat, que es una concatenación de cadenas, de strings. Tenemos ahí mensaje que hemos escrito, tenemos los signos que nos van a servir para formar esta cadena, y también el valor. El valor vamos a transformar la cadena con esto acá, vl print to string. Entonces, una vez que tenemos concatenado, ya tenemos concatenado este mensaje de acá, vamos a crear una lista, y sobre esa lista vamos a utilizar una función, aplicar la función apply. ¿Y qué función vamos a aplicar a la función apply? Vamos a aplicar esa fun, que va a ser getReal, que está acá, ¿no? Por ejemplo, está acá, getReal, vamos a aplicar sobre este texto ya concatenado. Entonces, una vez que aplicamos esto, nos va a devolver un valor. Si es que, por ejemplo, yo no coloco ningún valor, solamente coloco enter, nos va a devolver nil. Y entonces esta variable
tmp, esa variable local, va a guardar ese valor de nil. Por lo tanto, si guarda ese valor de nil, va a devolver el valor por defecto. Pero digamos yo le pongo 40 o 30, entonces lo que va a hacer es, como ese valor, como esto va a retornar 30, 40 un valor, va a tomar ese valor, ¿no? Porque esto sería como verdadero. Entonces sería TMP, ¿no? Así es como funcionaría, ¿no? Y por ejemplo, esto podemos ver aquí, ¿no? Vamos a poner esto acá. Default value get real 10. Y tenemos acá, ¿no? 10, ¿no? Entonces nosotros no vamos a colocar ningún valor, solamente vamos a poner enter. Y automáticamente me devuelve 10, ¿no? A pesar que no he colocado ningún valor. Si es que yo le coloco algún valor, le pongo 20. Entonces me devuelve 20, ¿no? Para eso sería esta función. Entonces también tenemos otros tipos de datos, por ejemplo, otros tipos de entrada de datos como getThis, el cual me permite seleccionar dos puntos. Por ejemplo, getThis, ¿no? Vamos a colocar getThis. Entonces tenemos acá y sería 4, ¿no? Es otro tipo de entrada de datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habrán dado cuenta, por ejemplo, cuando yo coloco, por ejemplo, un círculo, hay diferentes opciones, ¿no? Podemos dibujarlo así, o podemos dibujarlo con 3 puntos, o también podemos dibujarlo con 2 puntos. Y así, ¿no? Por el diámetro. Ya, entonces, ¿cómo podemos hacer esas opciones, ¿no? Podemos hacerlo uso a partir de un iniget, que vamos a inicializar estas opciones, ¿no? Estas opciones deben ser inicializadas antes de lo que es entrada de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner estos acá, ¿no? Circle, square, triangle. Ese va a ser mi get. Entonces, una vez que ya inicializo esto, voy a poner getPoint, square, y así, ¿no? Las 3 opciones, pero separadas por un slash. Entonces vamos a colocarlo. Y como vemos acá tenemos circle, square, triangle, ¿no? Así es como podemos colocar lo que son opciones. ¿Cómo podemos hacerlo un poquito más dinámico? Bueno, tenemos esta función personalizada. Bueno, esta de aquí, la cual va a hacer uso de otra función que es esta de aquí, ¿no? Ya. Entonces, para hacerlo más dinámico, vamos a crear lo que es define una función que ya vamos a llamar así. Va a tener 3 parámetros de entrada, que son función, mensaje y opciones, ¿no? Y otra variable y una variable local que estamos creando. Como hemos visto, primero tenemos que inicializar lo que son las opciones, ¿no? Entonces, estas opciones vamos a inicializarlas con iniget. Y luego de ahí vamos a aplicar lo mismo que hemos aplicado anteriormente, solamente con list, strk, excepto que esas opciones, es cierto que debemos, como dato de entrada, deben estar separadas por un slash, pero hemos visto que al momento de ingresarlo en el mensaje deben estar, en vez de separadas por un separador, por un slash, deben estar separadas por un espacio en blanco. Por lo cual vamos a usar una función aquí la cual nos va a facilitar eh, esa opción, ¿no? De poder reemplazar ese separador por un espacio en blanco, ¿no? Esta es una función que, bueno, que he encontrado en internet. Mayormente es así, ¿no? O sea, siempre buscar lo que es aprender a leer código, ¿no? O sea, si ya hay algo parecido, digamos, que existe, lo tomas y bueno, lo modificas y así, ¿no? Si es que no existe, bueno, tienes que crearlo tú mismo, ¿no? Entonces vamos a usar esta función dentro de esta función. Para lo cual vamos a utilizar strcat, lo mismo,
Lo mismo aplicando función y es idéntico a la otra función, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Lo único que va a cambiar es que vamos a inicializar antes las opciones y vamos a reemplazar esta cadena de, o sea, este dato de entrada, que son las opciones, vamos a reemplazar el slash por el espacio para dar el formato. Entonces nosotros podemos acá invocar esta función. Vamos a poner que es real, el mensaje, ingrese un número, las opciones que van a ser separadas por un slash. Vamos a poner acá circle, square, triángulo. Ya está. Entonces vamos a colocarlo. Ah, ya, está con el anterior. Ya. Vamos a poner ya. Está. Entonces tenemos lo mismo. Tenemos para elegir circle, square y triángulo, ¿no? Entonces esta sería una función personalizada que nos permitiría trabajar de una manera más dinámica. Ya. Otro tipo de entrada de datos tenemos los getAngle o getOrient, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, bueno, ambas te van a devolver el ángulo en radianes. Por ejemplo, acá yo estoy más o menos definiendo 35, o sea, yo estoy definiendo un cierto ángulo y siempre me va a devolver en radianes, ambos, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre estos dos, no? Bueno, en que, por ejemplo, si es que primero getAngle va a depender de las unidades. Como ven, acá yo puedo marcar en sentido de agujas de reloj o en antihorario, ¿no? Horario, antihorario. Acá, por ejemplo, aparece en lo que es minutos, lo que es grados, minutos, segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he definido así, ¿no? Sí. Pero en cambio esto acá siempre me va a dar por defecto de esta manera, ¿no? Siempre me va a dar por defecto en décima de gris, eh, en lo que es en antihorario y también lo que es la dirección en este, ¿no? O sea, siempre, digamos, el ángulo de referencia, siempre las características, a pesar que lo cambie, getOrient siempre va a tomar esta configuración, ¿no? Pero a diferencia de lo que es getAngle sí va a respetar esto acá. O sea, digamos, si yo marco acá norte, si yo marco acá oeste, va a respetar, ¿no? Y también si yo marco acá diferentes unidades, ¿no? O si le cambio, digamos, a sentido horario. Por ejemplo, acá yo he cambiado a lo que son grados, minutos, segundos, ¿no? Entonces ha respetado eso. En cambio, esto aquí no, ¿no? Esto aquí siempre va a tomar con respeto a unos valores por defecto, ¿no? En cambio, esto acá se puede cambiar. Pero ambos devuelven el ángulo en radianes. O sea, no en sexagesimales. Entonces, acá vemos cómo podemos cambiar la dirección de ángulo, también sus unidades y también ángulo base, ¿no? Ya. Ahora, acá tenemos lo que son algunas funciones que nos permiten capturar ciertos datos de entrada. Y aquí tenemos también los tipos de inicializaciones que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si yo quiero que el usuario no introduzca un valor cero, por ejemplo? Digamos, yo quiero dividir no sé, ¿cuántas divisiones quieres hacer? Y por ejemplo, el usuario me introduce cero, ¿no? Entonces, si tú no quieres dejar, o sea, si tú quieres impedir que eso pase, puedes inicializarlo con 2, ¿no? Entonces, ¿qué dice 2 acá? 2 indica que previene que se ingresen valores negativos. Entonces, yo al inicializar esto acá, init 2,
va a impedir que yo ingrese un valor negativo. Acá lo podemos ver, ¿no? Init get 2. Y ahora vamos a poner un get. Acá está con eso todavía. Ya está. Init get 2. Entonces, get this. Ponemos y se ingresa un número. Está. Entonces queremos poner 0, ¿no? Ponemos 0. ¿Qué dice? Value más b no 0. O sea, el valor no debe ser 0, ¿no? Entonces recién cuando traduzco un valor de 4, ahí recién me va a retornar, ¿no? Y para eso sirve justamente esto de aquí, ¿no? Acá podemos ver, digamos, cada valor y cada descripción, ¿no? Y para cuál se aplica, ¿no? Por ejemplo, Ketorian no aplica el 4 ni el 8, ¿no? Ni el 64. Solamente puedes aplicar para el 1 y 2, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, ahora por último, lo que son archivos, ¿no? Porque muchas veces queremos leer lo que son archivos o ingresar data de que está guardada en archivos, ¿no? CSV, TXT. Entonces, vamos a utilizar esta función getFile, ¿no? Que tiene como parámetros uno y título. El título es, por ejemplo, yo acá coloqué seleccione y aparece acá, ¿no? En la ventana, ¿no? El nombre de archivo es más o menos en donde quiere que aparezca, ¿no? Por ejemplo, yo lo coloco así, ¿no? C, users, artan, downloads, ¿no? Entonces aparece aquí, ¿no? Siempre debe ser es igual como en Python, debes colocarle doble separador. O si no, también lo que es el signo de división, ¿no? Al inverso 1, ¿no? Lo que es el segundo es extensión. Acá yo no estoy colocando ninguna extensión, ¿no? O sea, estoy diciendo que sean todos archivos, ¿no? Pero si yo quisiera, puedo poner .dwg, .xls para que solamente me aparezca archivos con tal extensión, ¿no? Por ejemplo, acá si yo quisiera que solamente me apareciera este pdf.pdf y tarjeta de embarque.pdf, utilizaría lo que es un .pdf acá, ¿no? Y ya. Y lo que es... y eso sería, ¿no? Y lo que es 2 indica acá, ¿no? Por ejemplo, este tipo de archivo, ¿no? No usado, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto va a impedir que, por ejemplo, si ese archivo está abierto, no lo va a reconocer, ¿no? Porque tiene que ser un archivo que no esté en uso. Y acá tenemos esto es lo que es el último, ¿no? Lo que son bits, ¿no? Es el último parámetro. Acá tenemos una lista de cada descripción, ¿no? En este caso, siempre generalmente lo ponemos en 2. ¿Para qué? Para que el archivo que estemos utilizando no esté siendo utilizado, o sea, no está abierto prácticamente, ¿no? Acá, por ejemplo, yo estoy seleccionando tarjeta de embarque y está regresando la ruta de tarjeta de embarque, ¿no? Y a partir de acá yo ya puedo, digamos, trabajar con esta dirección y poder abrir y leer lo que son esos datos, ¿no? Y para poder usar como dato de entrada, ¿no? Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias y hasta luego.